Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Si defienden su tierra
Bienvenidos al programa Dimensión. Tengo el gusto de estar como moderador invitado, dado que el doctor Dionisio Gutiérrez no ha podido estar en esta oportunidad. Les compartimos nuevamente el video del himno nacional, esta nueva versión. Quisimos nuevamente compartir este material que consideramos pues muy relevante, que es un aporte importante, dado que estamos celebrando las fiestas patrias. Pero el día de hoy queremos hablar, analizar sobre un tema que lamentablemente todos los años hablamos, analizamos, pero lamentablemente la situación sigue igual, y es de prevención de desastres. Para hablar de este tema nos acompaña el licenciado David de León, él es portavoz de Conred. Nos acompaña también el ingeniero Manolo Varías, es asesor nacional de respuesta a desastres de Naciones Unidas, y también el licenciado Luis Azardo, consultor en temas de seguridad y emergencias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Lamentablemente este es un tema en el cual Guatemala ocupa una posición sumamente vulnerable a nivel mundial. De hecho, estamos considerados dentro de los 15 primeros países con mayores vulnerabilidades a nivel mundial. Eso nos indica y nos debería poner en una situación de alerta y de alarma. Sin embargo, todos los años, en estas épocas, cuando comienza la lluvia, y vemos desastres como los que pasó el año pasado en Cambrai o como lo que sucedió este año en Villanueva, pareciera que el tema nuevamente empieza en los medios y después se olvida y el ciclo va y no sabemos hasta cuándo va a estar. Pero lo cierto es que esto implica un drama humano sumamente fuerte, o sea, pérdidas de vidas todos los años y personas que pierden sus propiedades y sus bienes que muchas veces les ha costado muchísimo tiempo acumular. Y eso tiene un impacto dramático, es un drama humano. Licenciado de León, la Conred acaba de sacar un informe en donde decía que hay 8.200 puntos críticos o en riesgos en el país y que eso, digamos, podría representar básicamente a millones de personas en riesgo. ¿En dónde están ubicados esos riesgos? ¿Cómo hacen ustedes para llegar a esa conclusión y qué implicaciones debería tener para la política pública del país? Bueno, si tenemos estos 8.200 puntos de riesgo que son tanto a deslizamientos, inundaciones y derrumbes en diferentes áreas del territorio guatemalteco. Más que todo en el caso de inundaciones, por ejemplo, toda la costa sur, Petén, Izabal, Alta Verapaz, que son los puntos en donde hemos tenido algún tipo de problemas también por esta situación. Y los deslizamientos y derrumbes se presentan en áreas como el occidente del país, la meseta central, condiciones topográficas de montaña en donde ocurre esta situación. Parte de lo que se ha buscado siempre ha sido el análisis de todas estas condiciones naturales que tenemos. A esto le tenemos que sumar la situación de la vulnerabilidad como hemos nosotros construido a lo largo de los últimos años. Y esto conlleva pues, la serie de situaciones que hoy por hoy se presentan en el país. Hablamos dentro del análisis que también en Conred hemos realizado que el 49% del territorio guatemalteco está con condiciones altas y muy altas de situación de deslizamientos. 49%. 49% y tomando cálculos de acuerdo con la proyección también del Instituto Nacional de Estadística, son alrededor de 10 millones de personas que nos encontramos dentro de esa susceptibilidad. Por lo tanto, es necesario, y ha sido parte de lo que como Conred hemos estado buscando, velar por el fortalecimiento de la cultura de prevención, pero que el tema de gestión de riesgo esté vinculado y que sea una de las prioridades también para todos, para el gobierno, para las municipalidades, en fin, para el Estado en general, y que pueda emitirse una serie de normativas que sean un poco más drásticas. Hablamos que en el caso de Conred hemos estado impulsando el tema de cambios a la ley de Conred, una ley que va a cumplir 20 años en diciembre de este año y que es necesario hacerla más coercitiva para poder evitar esta serie de situaciones que se ha presentado. Pero también tenemos que analizar las condiciones o partir de situaciones como las que se han presentado últimamente y también a través de las diferentes municipalidades, por ejemplo, velar por el tema del ordenamiento territorial, que es uno de los puntos claves, factores claves en evitar construir en áreas donde ocurren o donde han ocurrido o donde se han presentado esas situaciones. Ahora, pero digamos, si estamos hablando que es del 49% del territorio nacional y 10 millones de personas, la situación es fuera de proporción, no solamente para un país como Guatemala, digamos, que tiene condiciones económicas y sociales sumamente precarias, sino para cualquier país. O sea, cualquier país, por muy desarrollado que sea, que el diagnóstico sea, mire,
más del 50% de su población está en una situación de riesgo, realmente debería ser un motivo de suma preocupación y de ver qué se puede hacer, porque ¿qué corresponde? ¿Movilizar a 10 millones de personas o los niveles de riesgo, digamos, tienen distinta intensidad y no necesariamente significa que las 10 millones de personas están en una situación de alto riesgo? Es que es un factor de riesgo, es una probabilidad que se pueda presentar. Por eso es el tema de estudios que a nivel municipal también se tendrían que realizar, que es parte de lo que hemos buscado, que las municipalidades tengan una unidad de gestión de riesgo para realizar ese tipo de trabajo. Pero hablamos que son los 10 millones, pero no pretendemos tampoco decir, entonces queríamos, tomando en cuenta que entonces no podríamos habitar el país. No, cabal, lo decía al inicio, Guatemala, de acuerdo con la Universidad de Naciones Unidas, tomando en cuenta varios aspectos, es el cuarto país con mayor riesgo de desastres del mundo. Los primeros 3 son 3 islas, quiere decir que Guatemala es el primer país continental. Esto tiene que servir para cambiar la forma como actualmente estamos manejando esa situación, por ejemplo. Tal vez no le estamos dando la prioridad o desde nuestra casa, por ejemplo, no existe ese tipo de cultura de prevención. Y si nos vamos más allá, hablemos, por ejemplo, del traslado de las ciudades de la capital. Ha sido por fenómenos naturales, los desastres que se han presentado, desde un lajar que baja del volcán de agua, por ejemplo, y luego terremotos, el traslado acá, en fin, son factores que tenemos que tomar conciencia, pero ¿qué es lo que pasa? El guatemalteco olvida muy rápido. En una situación, un país que naturalmente es muy bello, pero claro, también eso tiene sus riesgos. Son las condiciones. Ingeniero, ¿cuál es su opinión respecto a este informe de CORRED? No dudo que esos números sean bastante cercanos a la realidad, porque efectivamente las condiciones topográficas, geológicas, fisiográficas del territorio, pues así lo marcan. Tampoco dudo que se estén haciendo esfuerzos para estar preparados ante esa situación, lo hacemos. De hecho, yo soy parte de una organización que trabaja en esa línea. La tesis que yo tengo es de que el problema en nuestro país, aparte de que el riesgo ha sido acumulado, muchos problemas en Guatemala son difíciles de resolver porque se han acumulado a lo largo de tanto tiempo que es imposible resolverlos en un corto tiempo, en una administración o en un año. Mi tesis es de que la velocidad con la que se construye el riesgo en Guatemala es demasiado alta, entonces la velocidad con la que lo reducimos jamás va a llegar a alcanzar y a reducir esa brecha. Todos los días en nuestro camino a casa o a la oficina vemos nuevas construcciones, vemos nuevas ocupaciones de terreno que no son aptos, lo que comúnmente se llama invasiones. La migración seguramente hacia la zona urbana continúa. Entonces el riesgo se va generando a tal velocidad que los esfuerzos, pocos o muchos que se hagan para reducirlo, nunca van a lograr alcanzar a tener un país, digamos, moderadamente estable. Por eso es que seguimos hablando de reducción de riesgo, porque lo seguimos creando, ¿verdad? Claro, y eso tiene que ver también con el crecimiento poblacional que pueda tener el país y con otros factores, digamos, sociales y económicos que nos colocan en esas situaciones. Pero vamos a ampliar ese tema en nuestro siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Seguimos en Dimensión hablando sobre prevención de desastres. En el segmento anterior, el ingeniero Varías hablaba sobre que el riesgo va creciendo más rápido de lo que nosotros podemos actuar o podemos asimilar. ¿Cómo podríamos eventualmente alcanzar ese ritmo de incremento de riesgo o reducirlo eventualmente? El licenciado Azardo. A ver, en ambas intervenciones mencionaron algo muy importante y es primero el crecimiento del riesgo, el crecimiento de la población y luego que se están haciendo esfuerzos sobre esa materia. Ahora, hay algo muy importante y es que nuestra cultura de alguna forma nos orilla o nos lleva culturalmente a toda la sociedad hacia esos puntos. Porque aquí es bien fácil identificar cosas o prácticas que hay dentro de nuestra sociedad. Si alguien no me da un estudio positivo sobre algo, voy a buscar quién me lo da. O sea, la idea es simplemente construir sí o sí. Construir sí o sí, quedarme en tal lugar sí o sí. O sea,
saltarme o brincarme cualquier tipo de situación que haya que me esté diciendo a mí o que me esté advirtiendo este lugar es inseguro, a mí no me importa. O sea, lo vemos en cualquier lugar. Basta con ir a cualquier edificio, cualquier institución pública, privada, lo que sea, preguntar, mire, este extintor ¿para qué sirve? No saben. O mire, estas mangueras, ¿hay agua ahí? No saben. O sea, nosotros no nos preocupamos por eso, lo cual me lleva a lo siguiente. O sea, hay una responsabilidad compartida por parte del Estado, por parte de las municipalidades, pero también de la sociedad como tal. Y esa sociedad, o sea, esa parte de responsabilidad de la sociedad no se ha tomado en cuenta, no se ha considerado. Entonces, cuando no se ha hecho formación de criterio sobre la materia, es imposible, va a seguir creciendo la cantidad de riesgo conforme hayan más guatemaltecos o haya más migraciones a centros urbanos. Entonces, ahí lo que se necesita básicamente es, además de una planificación adecuada, que de hecho el gobierno tiene ahorita lo de la agenda urbana que salió la semana pasada, hay esfuerzos de distintas partes, pero si no se trabaja con el componente principal, que es la persona, y se le forma con criterios sobre cómo prevenir o cómo actuar frente a desastres. Y cuando digo actuar frente a desastres, no estoy hablando del momento preciso, sino cómo prepararse, cómo capacitarse, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué debe de hacer, qué no debe de hacer. O sea, cuando hablamos de todo eso, nos lleva a un siguiente punto, la academia, las universidades. Hay muy pocas universidades, de hecho hay dos, creo que solo San Pablo y San Carlos, que eventualmente tienen estudios o que sacan profesionales en materias de esta naturaleza, pero de ahí el resto de universidades están alejadas de esa temática. Muy por afuera o por encimita pasan algunos cursos dentro de algunas de sus carreras, pero si vemos la formación de profesionales, hay escasez. O sea, y si hay escasez de profesionales, eso implica que hay escasez de estudios profundos y de que hayan datos, que haya manejo de datos. ¿Ya? Entonces, todos se lo echamos encima a Conred o a cualquier otra institución que quiera ayudar y no se van a dar a esto nunca. Responsabilidad del lado de la sociedad. Y de hecho, es interesante notar que uno de los terremotos más mortíferos que se ha registrado en la historia es el de Guatemala del año 76, con más de 23,000 personas fallecidas o víctimas. Un terremoto que la intensidad, si uno lo compara con lo que sucede, por ejemplo, en Japón, en Chile, pues no es una intensidad tan fuerte y sin embargo el número de víctimas es sumamente alto considerando, digamos, la intensidad que tuvo. Y sin embargo, no aprendemos. O sea, continuamos generando ese tipo de riesgos, pero ¿cómo se rompe ese círculo? ¿Cuál es el punto de quiebre que tiene que generar esa nueva cultura, tanto a nivel de la sociedad como del gobierno? Bueno, creo que en el caso de Conred se ha emitido una serie desde 2011 normas de reducción de desastres. Son 4 hasta este momento. Uno habla sobre el tipo de construcción, por ejemplo, obras importantes y esenciales para el país, puentes, escuelas, hospitales, porque al momento de una tragedia, un terremoto, por ejemplo, los hospitales son los primeros que van a recibir a las personas heridas. La norma 2 habla sobre las normas mínimas de edificaciones y uso público, por ejemplo, extintores, señalización, que las personas conozcan, que soliciten o que exijan, mejor dicho, por ejemplo, en un centro comercial, que se cumpla con ese tipo de normativa. La norma 3 sobre el material con que están hechos ese tipo de construcciones y la norma 4 que es para eventos masivos. Al momento que sale la norma 3, una de las principales quejas que le hacían a Conred era que por emitir ese tipo de normativa la construcción en el país se estaba paralizando. Y vemos que hay edificios, como decía el ingeniero Arias, que diariamente vemos construcciones de edificios que se dan en diferentes áreas del país. Quiere decir que lo que buscamos no queremos perjudicar a nadie, pero lo que queremos es estandarizar, poner normativas como las que existen. ¿Y esas normativas incluyen que los costos de construcción sean más altos? Que se utilice, por ejemplo, en algún momento por algún tipo de estudio que te tenga que realizar, va a requerir un estudio, por ejemplo, de suelo. Lo que hablábamos, por ejemplo, para construir una colonia, por ejemplo, o si yo quiero construir mi casa, primero la municipalidad, antes de autorizarme, debería realizar un estudio en este lugar. O en todo caso, podríamos decir responsabilidad o copago, no sé cómo lo podríamos ver de esa manera, donde yo requiero un estudio en ese lugar para determinar si es un lugar
habitable. Entonces, eso es lo que tendría que incluirse. Creo que va más allá del tema de educación, la profesionalización. Nosotros hemos presentado también al Ministerio de Educación y han existido avances también ya en esa parte, a manera de ir modificando la currícula también en las escuelas, que desde pequeños a los niños se les hable sobre los desastres, qué hacer, cómo reaccionar al momento que tiembla, por ejemplo, pero que también se continúe hasta las universidades que contemplen este factor, incluso realizar simulacros. Hablaba sobre los efectos, por ejemplo, de un sismo tanto en Chile, Guatemala, Japón, y en el 2010, si no estoy mal, el terremoto en Haití, 2009 fue, el terremoto en Haití nos da, o sea, fueron unas, 30, 35 días de diferencia entre el terremoto de Haití y el terremoto en Chile, y vemos que el de Chile fue mucho más fuerte que el evento que ocurrió en Haití, pero el tipo de construcción de Haití generaba esa situación lamentable también. Entonces va más al tema de educación, va más la profesionalización, va más al tema de aplicar normativas y que estos se cumplan en el marco. Pero también tiene un costo económico. ¿Cuál es ese costo económico de poder tener construcciones mejor ubicadas, con mejores materiales, con mejor construcción, ingeniero? Sí, indudablemente la seguridad tiene un costo y creo que no deberíamos estar debatiendo o regateando ese costo. Yo no conozco los detalles, pero estoy casi seguro que estos grandes edificios de apartamentos en zona 14, zona 13, los grandes centros comerciales, están construidos con los grandes estándares internacionales porque llevan relacionado un financiamiento bancario y estoy convencido que los bancos no van a poner su dinero en una construcción que evidentemente va a sufrir los efectos de un desastre. Entonces eso es evidente, la seguridad cuesta dinero. Yo fui parte hace pocos meses, en abril, de la respuesta internacional en el terremoto de Ecuador y fue muy evidente ver que la gran cantidad de daños en viviendas, en edificios, en centros comerciales era por la calidad de la construcción. Entonces eso ha quedado demostrado aún visualmente, no digamos a nivel de estudios científicos. Aquí en Guatemala el problema, y aquí cito, lo he escuchado varias veces de la voz de don Héctor Monzón, el problema en el 76 fue el adobe. La mayoría de muertes fue en viviendas de adobe, nos hizo cambiar a una práctica constructiva diferente de bloc, de mampostería, supuestamente más resistente. El problema es que hoy, 30 años después, ya abusamos de esa mampostería y ahora vemos construcciones de 4 niveles sin ningún diseño ingenieril, construcciones de mampostería en los barrancos, en los asentamientos. Yo me arriesgo a decir que desgraciadamente al momento del nuevo terremoto en Guatemala, la mayoría de muertes van a estar en esas zonas de asentamientos precarios metropolitanos o en ciudades intermedias donde ya se ven estos casos también. ¿Y cuántas personas podrían estar en esos asentamientos? Ese es otro grave problema en Guatemala. No tenemos un censo ni siquiera de población nacional, mucho menos de poblaciones ya específicas como esta. Yo me recuerdo de las últimas fuentes, hace 2 o 3 años en la zona metropolitana de Guatemala, diversas fuentes estimaban alrededor de 700, 800 asentamientos, con más o menos 1 millón de personas viviendo en esas zonas. Y casi muchas de esas zonas, de todo toda la zona metropolitana, incluyendo Guatemala, Villanueva, Chinautla, que es donde están los barrancos más grandes. En el terremoto del 76, por ejemplo, hay un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos. Ocurrieron en toda esta zona metropolitana alrededor de 10,000 deslizamientos, algunos de tamaño considerable. Muchos de esos deslizamientos son ahora zonas residenciales y no me consta realmente que se haya hecho un trabajo ingenieril de reestabilización de esas laderas. Ahora podemos superponer la capa del catastro actual y muchas de esas zonas ahora habitadas en aquel momento fueron grandes deslizamientos del terremoto del 76. Así que es una bomba de tiempo, es finalmente. un riesgo altísimo el que tenemos en Guatemala con los asentamientos precarios al momento de un terremoto, principalmente si ese terremoto sucede justo en el invierno, cuando la saturación de suelos va a ser mayor. Claro, no resiste, digamos, No un tiene la movimiento. misma resistencia. Vamos a continuar discutiendo esto en Dimensión.
Entramos al tercer segmento del programa de Dimensión de esta noche, hablando sobre la prevención de desastres. ¿Cuántas, digamos, si estamos hablando que son más o menos 1 millón de personas solo en el área metropolitana que podrían estar en riesgo, digamos, porque están en situaciones sumamente vulnerables, ¿cuánto podría ser el costo de reubicar a todas estas personas? Primero, si es que están en la disposición de hacerlo, que eso es una de las discusiones que se tiene que hacer. O sea, tiene que establecerse por ley que estas personas tienen que abandonar esos lugares. ¿Cómo se les puede, digamos, efectivamente hacer cumplir esta ley? Y segundo, ¿cuáles son las opciones que como Estado se le pueden brindar a estas personas y en dónde se van a reubicar? Porque además hay que comprender otra cosa, que ya, digamos, el área metropolitana se ha expandido de tal forma que ya está generando problemas sumamente complicados de tráfico, por ejemplo. Ya las áreas que se han ocupado precisamente por esa expansión urbana están cercanas a los barrancos, ya incluso ni siquiera en áreas, no estamos hablando solamente de áreas populares, sino incluso de construcciones que no se podrían considerar en esa categoría, que se están acercando a los barrancos. O sea, toda esta transformación que tendría que hacer el país, ¿cuánto podría costar? ¿Cuánto tiempo podría llevarnos a hacer eso? Para responder a esto, es importante primero comprender que no hay datos precisos. Primero, porque no ha habido un censo. Segundo, hay todavía muchísima gente. Posiblemente lo tengamos el otro año si es que tenemos suerte. Sí, si es que tenemos suerte. Todavía hay mucha gente en su registro. O sea, los datos sí existen. Si nosotros vamos a ver al RENAPE, en el RENAPE hay cualquier cantidad de información. El problema es que el RENAPE es un ente receptor de información y no puede proveer esa información. Y ahí hay ciertas situaciones legales que hay que sortear. Pero, por ejemplo, si una entidad como Conred o cualquier otra entidad que quiere aportar sobre el tema, quiere trabajar datos, tiene que ir a levantarlos ellos mismos. Y solo eso ya implica un costo altísimo, que eso ya encarece cualquier tipo de proceso y limita el que existan iniciativas de esa naturaleza. Entonces, si nosotros ya tuviéramos esos datos, ya podríamos sacar con precisión cuánto nos podría costar hacer eso. Y además, hay otra cosa que hay que considerar. La reubicación de la gente no necesariamente es posible o factible, debido a que no hay más espacios a donde llevarlos. Pues, o sea, la tierra en Guatemala ya está repartida y no podemos venir a traer gente de un lado para otro porque simplemente no hay lugares vacíos a donde llevarlo o lugares donde nosotros podamos tomar. Lo que hay que hacer es renovar los lugares y trabajar por la seguridad. O sea, por eso es tan importante el tema de la formación. Y aquí caemos precisamente a lo que mencionaba anteriormente de la cultura. Se han hecho estudios, o sea, la teoría de Heinrich lo dice claramente, que hay una predisposición, una cadena de situaciones previamente a cualquier desastre, y eso si nosotros no lo identificamos, vamos a seguir repitiendo eso. O sea, él dice que existen condiciones sociales preestablecidas, o sea, todo lo que tenemos de contexto en el país, luego las actitudes personales, o sea, lo que mencionaba antes de no querer hacer fila, no querer cumplir requisitos, todo eso lleva a un incidente y posteriormente a lesiones, o sea, o situaciones graves que ya conocemos. Todo eso se puede evitar. Incluso estadísticamente, si nosotros vemos, solo el 2% de las emergencias y los desastres en general son, por decirlo así, inevitables. El otro 98% sí se pueden evitar. O sea, tienen que ver con malas prácticas de seguridad, con malas condiciones de seguridad. O sea, entre el 88 y el 10% de cada una de esas. Y luego solo queda, como mencionaba, el 2% que son inevitables. Entonces, cuando nosotros hablamos ya específicamente de costos, hay costos directos y hay costos indirectos. Y ahí es donde nosotros empezamos a tener necesidad de formar profesionales con criterio para saber cuáles son esos costos indirectos. Porque el costo indirecto, por ejemplo, de lo del Cambrai, nosotros podemos ver y Conred nos podrá decir exactamente cuánto gastó, cuánto presupuesto se le fue en eso, que en ese entonces creo que ni siquiera tenían presupuesto, o sea, ya ni siquiera tenían dinero para poder ejecutar, o sea, hubo un gran problema con la plata ahí. Todos esos son costos directos, que eso los podemos ver, o sea, están escritos, pero los costos indirectos, o sea, los costos sociales y los costos humanos. Las personas estuvieron durante meses, digamos, en los albergues sin que fueran reubicados, en instalaciones a veces de escuelas o de iglesias? Voy a poner algo tal vez incluso muy de lado. El tráfico que se genera alrededor de un área de desastre, solo eso ya hace un impacto económico que no hay forma de medirlo. Entonces, ese tipo de cosas, si sumamos absolutamente todo, los costos son gigantescos. Y ahí vuelvo al punto que había mencionado antes,
En realidad todo esto la seguridad es una inversión. Yo ni siquiera le pondría un costo, o sea, sí es un costo, pero en realidad es más allá de un costo, una inversión. Porque un edificio que sufra daños, la reparación de ese edificio es muchísimo más caro que cualquier estudio previo que se pudo haber hecho. ¿Y cuáles son las normas, digamos, que se han utilizado en otros países? Porque uno ve, por ejemplo, Japón, que es un ejemplo en este caso, digamos, que constantemente está sufriendo de los movimientos sísmicos o de terremotos, y sin embargo han ido desarrollando toda esa cultura de prevención, incluso, digamos, en los medios de comunicación están obligados a pasar cierto tipo de mensajes. Digamos, es toda una renovación. O sea, ¿cómo pasamos de un estado como el que estamos nosotros a un Japón, por ejemplo? Es bien fácil. Primero no es fácil llegar a ese punto, pero es bien fácil identificar cómo llegar a ese punto. O sea, primero hay que ver cómo están organizados, lo que mencionaba antes. Primero el Estado, las entidades estatales que están involucradas, las entidades a nivel municipal y las entidades a nivel comunitario. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si ustedes quieren abrir una estación de bomberos, perdón, si quieren abrir una colonia, ¿ya? Y en esa colonia no hay estación de bomberos, después de cierta cantidad de habitantes o cierta cantidad de construcciones, tiene que haber una estación de bomberos. Entonces, aquí esto no ocurre, pues aquí vamos creciendo como se pueda. Entonces, primero esa organización, luego la parte de normativas. Ahí existen normativas para todo y se cumplen, o sea, y la gente las cumple. ¿Por qué? Porque está formada culturalmente para eso y se trabaja desde niños. O sea, ustedes miran niños, o sea, basta buscar en YouTube videos de eso, donde uno mira niños que saben perfectamente utilizar un extintor, saben perfectamente tirar una cuerda de un edificio para otro y pasar de un edificio a otro. Estamos hablando de algo que aquí ni siquiera adultos se atreverían a hacer. Allá niños de 8 años pueden autorrescatarse de un edificio para otro. ¿Pero por qué? Porque están entrenados para eso. ¿Ya? O sea, están dedicando tiempo y esfuerzo más allá de una materia dentro de la currícula, del currículo nacional base, va más allá, es una situación más cultural. Entonces, vemos normativas, la organización, o sea, obviamente todo esto implica recursos asignados, y luego la formación de las personas. Y a esto sumémosle el control que existe sobre la información. Todas las entidades, en el caso de Japón, las entidades de emergencia vienen supeditadas a un ministerio de telecomunicaciones, que son los que administran absolutamente todo lo que va de información o de datos a nivel país. Entonces ellos pueden controlar absolutamente toda la información, el flujo de información, y se pueden dar cuenta inmediatamente cuando está pasando algo. Por supuesto, es realmente, claro, se sabe la ruta, pero llegar ahí es, digamos, es realmente muy complicado. Licenciado, ¿qué capacidad tiene la CONRED de poder precisamente dar ese salto que está hablando el licenciado Sardo? Digamos, ¿realmente tienen toda la capacidad financiera, humana, de leyes para poderlo hacer? Se busca, estamos en esa parte de fortalecimiento institucional, pero lo ven, o mejor dicho, hasta este momento se ve como algo, el tema de la gestión de riesgo, no, como popularmente se dice, primero Dios, no va a pasar un sismo, por ejemplo, como el del 76. Nos encomendamos a Dios y ahí vamos. Claro, Aquí nunca ha pasado nada. Sí, y pues, bueno, hace 40 años ocurre ese terremoto, estamos ya en el lapso, de acuerdo con el doctor Monzón, que podría ocurrir ya también un evento sísmico de esa fuerza. Lo que buscamos nosotros como CONRED es ese fortalecimiento. Parte del presupuesto que CONRED tiene en estos momentos es de 60 millones. Ya hemos venido creciendo, por así decirlo, de esa manera, desde 20 millones el año, ya luego después de Ágata aumenta a 50, el año pasado fue 60. Lo ideal, de acuerdo con nuestra proyección, serían 120 millones de quetzales. ¿Por qué? Porque necesitamos tener ya no delegados solo a nivel departamental, que es lo que en estos momentos tenemos, sino que delegados a nivel municipal, con equipo que puedan capacitados, y es parte también de lo que hemos buscado y ha sido parte de la profesionalización de... O sea, solo tienen presencia en las cabeceras municipales. Sí, y desde ahí se coordina que es parte también de lo que dice la ley de CONRED, coordinar con los alcaldes, por ejemplo. Pero el alcalde también necesita a alguien que lo esté apoyando. Vámonos a un departamento, Huetenango, más de 10 municipios, y en los 10 municipios tenemos una serie de eventos que se han presentado. Un delegado no puede dar cobertura al acompañamiento con el alcalde. Entonces se busca tener presencia a nivel municipal. Y claro, tiene que ser una contratación que la institución haga para evitar cualquier
situación política que en un municipio se puede marcar y que a lo largo de los años también ha ido cambiando. Esa parte de profesionalización que se ha tenido, y acá es mucha la experiencia, por ejemplo, de Japón, de Chile, de otros países que han capacitado personal de Conred. Creemos que en el caso de las capacidades se están dando, pero ahora el otro salto es ese, invertir en el tema de gestión de riesgo. Ver la gestión de riesgo como educación, como seguridad, como salud, no verlo solo algo como, es cierto, si aquí tiembla, entonces, o se inunda. Las lluvias, por ejemplo, nos generan el 70% de emergencias durante todo un año, o sea, es la mayor situación que se presenta. Y lo vemos, por ejemplo, ahora en las lluvias de la tarde-noche. Se inunda todo el sur del departamento de Guatemala, las situaciones de deslizamiento que se dan, la situación como nos hemos ubicado en estas laderas, el riesgo está. Y además también hay que discutir cuál es, digamos, la autoridad que tiene que tener Conred para poder gestionar todos estos elementos, porque al final da la impresión que Conred realmente el poder coercitivo que tiene es muy limitado. Sí. Y al final lo que se hace es, digamos, muchas veces en donde Conred atribuye la responsabilidad a los alcaldes, pues los alcaldes se lo atribuyen también a Conred. Entonces, digamos, eso es importante también definirlo institucionalmente, porque si no vamos a seguir en donde nadie asume la responsabilidad, pero vamos a discutir eso en el siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche de Dimensión, hablando sobre prevención de desastres. Decía en el segmento anterior cuál es esa capacidad que tiene que tener Conred, o cuál es ese aumento en el perfil institucional que tiene que tener para poder resolver todos estos problemas, y cuál es la coordinación y quiénes más otras instituciones que tienen que estar involucradas en este aspecto. Ingeniero. Ahí yo quiero ser enfático y hacer una aclaración conceptual y orgánica, creo yo, institucional. No necesariamente es Conred quien debe hacer eso, ¿verdad? El hecho de que no haya riesgo a nivel de viviendas, a nivel de carreteras o a nivel de centros educativos compete realmente a las instituciones que manejan esos temas. Conred lo que hace es... En este caso, ¿cuáles serían esas instituciones? Por ponerle un ejemplo, bueno, es que el riesgo, como ya lo mencionamos anteriormente, lo creamos al momento de tener prácticas o estándares inapropiados para una construcción, para un desarrollo. Mientras las licencias de construcción, los estudios de impacto ambiental, los estudios de factibilidad no se cumplan. Vamos mencionándolo, digamos, no se cumplan, las licencias de construcción, ¿cuál es la responsabilidad? Municipalidad. Municipalidad. El Ministerio de Ambiente es el encargado de los estudios ambientales. La regla es sencilla, ahí sí creo que es sencilla. Mientras las instituciones hagan su trabajo, lo cumplan con las regulaciones y con los estándares apropiados, el riesgo va a ir disminuyendo, ¿verdad? Otra forma alternativa de ver la situación, que creo que no lo hemos hecho y sería interesante empezar a promoverlo, Naciones Unidas maneja casi todas sus actividades desde ese enfoque, es el enfoque de derechos, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos hacer una analogía de por qué suceden los desastres, invariablemente en muchas de esas analogías llegamos a un derecho. El derecho a la vivienda digna, por ejemplo, ¿se cumple o no se cumple con las personas que están viviendo en un cauce de un río, en una ladera? No se cumple, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho de protección a la vida. Es evidente que las familias que lamentablemente fallecieron en Villanueva la semana pasada, no se les respetó su derecho a la vida. Y el derecho a la educación, ¿verdad? Si respetamos el derecho a una educación ininterrumpida, seguramente las escuelas no las construiríamos en los lugares inapropiados que a veces las construimos, etc. Podríamos hacer un ejercicio en donde si nos enfocamos al cumplimiento de los derechos fundamentales de la persona, entonces también la probabilidad de construir el riesgo disminuiría. Pero volviendo al tema de Conred, yo sí creo que debemos aclarar esa confusión que a veces sucede, ya lo mencionabas vos, de que le echamos la culpa a Conred, cuando la responsabilidad muchas veces es más de instituciones, de ministerios, de secretarías, que al no observar, digamos, el cumplimiento de su checklist, ¿verdad? Pues se construyó una colonia en un lugar inadecuado,
se le autorizó. ¿Cuántos asentamientos precarios en la zona metropolitana tienen servicios básicos autorizados? Postes de energía eléctrica, Por las municipalidades. agua entubada por las municipalidades o por las instituciones descentralizadas. En Canadá, por ejemplo, yo escuché una vez en un foro hace un par de años, no se autorizan servicios básicos y la ubicación del desarrollo no es el adecuado. No se autorizan. Y ahí no hay voces que estén clamando porque no, pero es que hay que instalarles porque pobrecitas las personas. No, es enfático. Y así creo yo que debería de ser, porque es más importante el derecho a la protección a la vida que otros derechos, ¿verdad? Entonces yo creo que lo importante aquí es aclarar que en la medida que las instituciones hagamos nuestro trabajo y cumplamos con las regulaciones, Conred va a tener menos trabajo y menos coerción que andar haciendo. Y en la medida que se cumplan también y se asignan responsabilidades. Por ejemplo, en el caso del Cambrai, ¿quién es el responsable de eso, de ese evento? Digamos, si se tiene que llevar a un juicio, en el caso de Villanueva, ¿quién es el responsable de eso? O sea, porque también hay una responsabilidad penal de parte de esto. O sea, no puede ser que estos desastres continúen sucediendo y al final las personas que tendrían que haber actuado no lo hicieron y no pase nada. Sí. Digamos, en el caso del Cambrai, ¿cuál es la situación en la que se encuentran las víctimas hoy en día, por ejemplo? ¿Ya se les brindó una vivienda, digamos, alternativa? Porque hace casi un año de que sucedió, digamos, ¿la Conred le ha dado seguimiento o quién es el responsable en este caso? Bueno, sí, hay un proceso, tenemos diferentes fases. Primero el tema de prevención, respuesta, prevención, mitigación, respuesta y recuperación. Ya luego que pasa, hay un seguimiento a través de una mesa, hay un marco nacional de recuperación que involucra a instituciones del sistema Conred, Ministerio de Comunicaciones, hay Ministerio de Economía, en fin, varias instancias que dan seguimiento a esa parte. Entonces, en este espacio se analiza todo el tema de solución habitacional para las personas, que para eso también hay una serie, unos requisitos que primero que la persona tiene que ser propietaria de su terreno y hoy por hoy en muchos asentamientos, por ejemplo, las personas no son propietarias de su terreno. Entonces desde ahí ya el proceso de poder brindar ese apoyo a las personas también se va reduciendo. Hay un seguimiento en el caso de Cambrai, en la situación que ocurrió en ese lugar, hay un seguimiento que el Ministerio de Comunicaciones está realizando y se esperaría que febrero del próximo año, de acuerdo con lo que han indicado, podría entregarse las viviendas a las personas. Pero en el caso de Cambrai creo que es el punto de partida, porque antes ocurrían una serie de problemas, personas que resultaban víctimas por deslizamientos, pero no había un proceso de determinar quién era el responsable. A raíz de esta situación de octubre ya el Ministerio Público ha iniciado todo un proceso penal. En el caso de Villanueva, escuchábamos al alcalde en medios de comunicaciones decir que pues hay un seguimiento que ellos van a hacer por el propietario de este terreno porque realizó prácticas no adecuadas en el lugar. En fin, hay un proceso que creo que a partir de Cambrai marca la diferencia en estos momentos. Vemos alcaldes ahora que tal vez están más preocupados por seguir las indicaciones de Conred, y era también lo que nosotros en noviembre del año pasado publicábamos, porque entonces las autorizaciones municipales eran todos, no, que Conred diga si puede o no construir ahí, cuando en realidad eso es un proceso municipal de autorización de licencias. Si no, tendríamos que ver otra parte de Conred, abrir un espacio para autorización que no correspondería a nosotros, ¿verdad? Entonces hay un proceso, ahora las municipalidades sí temen y no sé, no creo que no deberíamos haber llegado hasta ese punto de temer, pero sí hay un proceso penal que se ha dado a raíz de Cambrai y hay un seguimiento que se estaría realizando también, que las autoridades competentes lo hacen, ¿verdad? Capaz que todos para curarse en salud le echan la responsabilidad a Conred, pues. O sea, que Conred nos valide esto, o sea, que Conred valide mi trabajo por el que me están pagando y ya me lavo las manos. O sea, si hay un clavo, Conred fue el que dijo que sí. Así es como funciona, hermano. También recordemos aquí algo importante, y el título del programa lo dice, prevenir desastres. ¿Qué significa prevenir desastres? Es no estar en el lugar donde creemos que existe la posibilidad de que ocurra ese desastre, es decir, no estar expuestos. El concepto de exposición, que es paralelo al de vulnerabilidad, es decir, si el estudio me está diciendo que va a venir una correntada de piedras aquí en esta cauce, yo no debo estar ahí para cuando eso suceda no me signifique un impacto. Entonces, prevenir desastres es una de las cosas más difíciles de la cadena que acaba de mencionar David. A veces es un poco más fácil mitigar a través de medidas estructurales, no estructurales.
preparar a las poblaciones a través de formación, a través de planes de respuesta, etcétera. Pero prevenir es la fase más complicada, porque en países como el nuestro solo se puede hacer a través de dos vías principales, que son las regulaciones. ¿Verdad? Usted no puede vivir ahí, usted no puede construir ahí, o si construye tiene que construir de tal forma, pero lamentablemente ya sabemos muchas veces qué pasa con las regulaciones en nuestro país. Y la otra forma es a través de la educación, ¿verdad? Y eso lamentablemente la generación nuestra, incluso quizás la generación que viene atrás nuestro, de nuestros hijos, ya nació con desventaja, porque esa cultura de no prevenir ya la traemos. Entonces tendría que ser un cambio drástico en la siguiente generación, que desde el momento que nace empiece a crecer y educarse en un ambiente en donde siempre se tenga un ojo atento a no estar en los lugares donde va a ocurrir un desastre. Pero aquí hay un concierto, es para 20,000 personas, pero en la calle nos ofrecen unos tickets ahí para entrar por otro lado, quizás los aceptemos. Y así hay muchos ejemplos de que realmente no estamos, ¿verdad? Preparados para prevenir los riesgos. Es la forma más difícil de hacer, prevenir. Y un ejemplo, perdón, es el estadio, lo acaba de mencionar, cuando iniciamos con el proceso del estadio Mateo Flores con la normativa, a través de redes sociales, los maltratos para Conred, porque de 25,000 que es el aforo, la primera recomendación con las condiciones que estaban, nosotros recomendábamos 4,000. Claro, es una recomendación que se dio a CDAG. Luego, con los cambios que se propusieron, ha ido aumentando también el aforo. Y entonces nos dicen, pero para un encuentro deportivo tantos, pero para un concierto autorizan 20,000. Claro, es diferente escenario el que se utiliza, pero todo aplicado con esta normativa. Entonces vemos hoy un estadio que tiene más rutas de evacuación, tiene pasamanos en las gradas, por ejemplo, antes no existía eso. Hay que contemplar las puertas para salida de emergencia que sean más amplias por la cantidad de personas. En fin, son una serie de cambios que hay que realizar, pero todo es fortalecimiento y todo es cambio de visión, cultura de prevención. Claro, al final la responsabilidad que mencionaba el licenciado Azardo, la responsabilidad de la sociedad, digamos, cómo como individuos también asignamos o asumimos, mejor dicho, esa responsabilidad de decir, a ver, voy a tener una visión que va más allá del corto plazo y va a ser de más largo plazo. Y los costos, y estoy dispuesto a asumir esos costos, y ese cambio realmente es difícil, porque digamos en el caso de los alcaldes, digamos, claro, ahí hay una cuestión de una amenaza de que si usted no hace su labor se va a prisión, pero ese cambio a nivel de individuos es sumamente complicado, porque incluso existen las anécdotas, por ejemplo, las rutas de Occidente, que son sumamente, las rutas de buses urbanos, por ejemplo, que son sumamente peligrosas, digamos, por la velocidad a la que van. Algunos choferes dicen, pero es que si no voy a esa velocidad, los pasajeros me increpan, me dicen de que voy demasiado lento. O sea, digamos, hay una cuestión también como ciudadanos en donde no asumimos esa responsabilidad. Y claro, después es fácil también echarle esa responsabilidad al Estado, ¿verdad? ¿A qué conclusión podemos llegar en 30 segundos que nos hacen falta? Es importante entender que cada ejemplo de los que tomamos tiene una cultura distinta, ¿verdad? O sea, hay una cultura distinta. Voy a poner de ejemplo una que vi en Portland recientemente. Ellos lo que hicieron para llegar a ese punto, o sea, esa fase intermedia, llamémoslo así, es involucrar a la sociedad. ¿Cómo? Haciendo cosas tan sencillas como hackatones cívicos, donde involucran profesionales de distintas áreas a proponer, primero a buscar y especificar problemas relacionados a desastres y luego proponer soluciones para eso, donde ellos se involucran y entregan un producto. De esa cuenta, allá tienen situaciones como que reciben un mensaje de texto si hay una inundación. O sea, si yo voy por una ruta, ¿ya? A mí me avisa por mensaje de texto a mi celular. Ellos no saben quién soy yo, pero yo recibo esa notificación de que adelante voy a encontrar una inundación, que mejor me vaya por otra ruta, ¿ya? Si hay un deslizamiento... ¿Eso lo hacen los ciudadanos? ¿Lo avisan los ciudadanos o la institución? No, es una aplicación que crearon ciudadanos. Ya, o sea, no es nadie de ninguna institución pública o privada, sino que es un grupo de sociedad que se organizó en ese momento para esa actividad,
para crear un producto que le sirva a los demás, o sea, para proveer información. Si voy a estar en un lugar donde hay deslizamiento de tierra, me va a llegar una notificación donde dice, mire, usted está en un lugar de alto riesgo. Si hay un sismo, lo que tiene que hacer es esto. Si hay un deslizamiento, lo que tiene que hacer es esto. ¿A quién le puede pedir ayuda? A estas y estas instituciones. Y de una vez se lo dejan ahí en el teléfono, que es lo que carga uno todo el tiempo. O sea, cosas como esas se pueden hacer. Lo que va cambiando poco a poco esa cultura. Así es, entonces ese involucramiento va llegando al punto en que se dan cuenta ellos que tienen necesidades de formación, de educación, de normativas y todo lo demás. Perfecto. Bueno, la verdad es de que uno esperaría que esa cultura vaya cambiando poco a poco y ojalá se contribuya un poco con discutiendo estos temas al final y que podamos ir cambiando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con ustedes volvemos la próxima semana.